tardes, bienvenidos a Deprisa y Corre. Quédense con nosotros de aquí hasta las 9 de la mañana para enterarse rapidito, bien bonito, de todo lo que tienen que saber para comenzar su día. Irán, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por iniciar su día con nosotros. Así que quédense porque tenemos mucha información. Así es, de esto platicaremos hoy en Deprisa y Corre. Velan a la pequeña Nicole en Tizayuca, Hidalgo. Hoy le dan el último adiós. Revelan imágenes inéditas de niños migrantes hacinados en centro de detención de Texas. Rinden homenaje a policías asesinados en Coatepec, Carinas, Estado de México. ¿Qué pasa si juntamos a la tía cotorrona con Beto el boticario? Manolo nos lo dirá. Y bueno, vamos a iniciar hablando de este caso al cual DPC le ha dado puntual seguimiento. Vámonos hasta Tizayuca, Hidalgo, donde se realizará un homenaje a la pequeñita Nicole. Brenda Salas tiene todos los detalles. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela, Iram. Efectivamente me encuentro en el municipio de Tizayuca, donde estamos a punto de despedir a la pequeña Nicole, quien desafortunadamente se suma a las cifras de feminicidio en México. Recordemos que fue el pasado 2 de marzo cuando Nicole fue vista por última vez jugando con su bicicleta cerca de su domicilio y días después fue localizada sin vida cerca de la presa El Manantial de Tizayuca, un sitio muy cercano a su casa también. Finalmente, después de un peregrinar de 20 días, la familia recibió el cuerpo de la menor de 7 años ayer por la tarde. Nicole fue recibida por sus familiares y vecinos en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, donde ella vivía, y solo su círculo más cercano pudo estar con ella. Sin embargo, hoy las puertas de la privada ya se han abierto y la gente comienza a llegar. En unos momentos iremos a la primaria donde Nicole asistía y ahí se le rendirá un homenaje. Se habla de globos blancos que se soltarán al cielo en señal de paz para la pequeña y bueno, finalmente se llevará al panteón donde descansarán sus restos. Quiero resaltar por último que este caso no termina aquí y se seguirá pidiendo justicia. Ya hay un sujeto vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición y muerte de Nicole y familiares piden que el caso no quede impune. Este es mi reporte, seguiremos pendientes. Muy buenos días. Gracias, Brenda, te agradezco la información y sí, seguiremos pendientes y esperemos también el avance de la investigación por parte de las autoridades de él o de los responsables. Ayer les presentamos la historia de Macarena y les comentábamos el caso está repleto de irregularidades. Una mujer que cumple una condena de 22 años, señalada por 1,000 pesos que pretendía cobrar para su amiga. Esta es la segunda parte. Macarena del Rosario Rodríguez fue detenida el 3 de agosto del 2008, cuando pretendía cobrar 1,000 pesos que un cliente le debía a una amiga suya, sexo servidora. Y a ella nunca le dijeron ni que estaba detenida, ni que estaba siendo investigada, ni que absolutamente nada, hasta que a ella de plano le tomaron la foto. Y en ese momento ella se dio cuenta porque dice que tenía un cartelito que decía secuestro express. Pero no fue Macarena la única persona que no entendía por qué estaba detenida. La denunciante tampoco. Esto consta en la declaración que forma parte del expediente, en la que dice que ella no entendía, pero la licenciada les asesoró, pero no entiende por qué secuestro express, que ella no denunció el delito de secuestro express. Así se lo pusieron en la delegación. El consulado español fue notificado hasta que ellos solicitaron la información, y para esta fecha, Macarena ya tenía una sentencia. Esto a pesar de que, como el mismo cónsul señaló, de acuerdo a la Convención de Viena de 1963, las autoridades están obligadas a informar de estos hechos a las embajadas o consulados. Tampoco se notificó al consulado de Colombia, país en el que ella nació. Las personas nacionales tienen derecho a recibir la asistencia consular del país del que son nacionales. En este caso, Macarena tenía derecho a recibir la asistencia tanto de Colombia como de España, porque tenía las dos nacionalidades. Y entonces hay una opinión consultiva que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos saca a petición del gobierno mexicano, en donde se dice que es deber y obligación del Estado que tiene al extranjero hacer valer estas garantías y hacer una notificación a los consulados para que sepan que tienen a un nacional. Su abogado, un abogado de oficio, le respondió así cuando ella le pidió carearse con la parte acusadora. Tuve una defensa malísima. Tenía yo el juzgado 53 Oriente y el abogado que me tocó se llamaba Alberto Alanís. Él me dijo, te voy a refundir. ¿Puedo decir la palabra que me dijo? Sí. Sí,
española refugiada. Voy a responder en la cárcel. Y las declaraciones de los policías tampoco son claros. Nunca hace referencia al dinero ni al objeto que supuestamente le encuentra a Macarena, bueno, al procesado. Y entonces él contesta que él no lo revisó. Entonces le vuelven a preguntar que nos indique por favor quién elaboró dicho informe y le pone mi pareja, o sea, el otro policía. Yo siempre estuve en custodia de ellos. Que indique el testigo quién elaboró dicho informe o puesta a disposición. Fue en la agencia del Ministerio Público. Es decir, él dice, yo no lo elaboré, lo elaboró el otro policía, que es mi pareja, yo estuve cuidando a los presuntos y lo elaboramos en el Ministerio Público. Y entonces cuando le preguntan al otro policía, que según fue el que elaboró el reporte, él dice, no me acuerdo, estaba muy cansado. Macarena ha pagado ya la mitad de una condena de 22 años. Esto es lo que pide Yesenia, su pareja. Yo lo que quiero, pues varias cosas. Una de esas cosas que se haga justicia, porque la verdad desde su proceso, pues no tuvo la oportunidad de defenderse como cualquier ser humano, la oportunidad de tener una defensa digna. La discriminaron mucho por ser extranjera, por no tener el poder de dinero, por no tener personas que la apoyaran. Entonces fue muy discriminada. Yo quiero que se haga justicia y principalmente quiero su libertad para que ella pueda tener lo que le queda de vida, pues una vida digna para ella, una vida llena de atención. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. Estaremos al pendiente de este caso que mi querida Pam ha trabajado muy de cerca. Mientras tanto, hacemos un recorrido para ver cómo amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. COVID-19 contagió a 6 niños cada hora. 518 menores de edad han muerto en México a causa del virus. El Universal. Migrantes pasan ahora por la selva lacandona. Aprovechan que los filtros de seguridad se concentran en el río Suchiate. Reforma. Reclaman en Estados Unidos por trabas al agro. Solicitan apoyo de Biden porque se incumplen acuerdos del TEMEC. El Financiero. Cierran 1 millón de negocios por la pandemia. En un año abrieron 619,000. The Washington Post. Tiradora mata a 10 personas en el supermercado en Colorado. The New York Times. El equipo de Biden perfecciona un plan de $3 billones para impulsar el crecimiento en los Estados Unidos. El País. La vacuna de AstraZeneca se aplicará a los menores de 65 años. Sanidad y las comunidades autónomas llegan a un acuerdo. Se difundieron imágenes de la situación de hacinamiento en la que se encuentran decenas de niños migrantes en Estados Unidos. Veanlas. Una serie de fotografías reveladas por el congresista demócrata Henry Cuellar exponen las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran cientos de migrantes que llegaron a los Estados Unidos de América en las últimas semanas. Las imágenes corresponden a un centro de alojamiento temporal ubicado en Donna, Texas, que fue instalado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense para controlar el flujo de desplazados que llegaron a ese país. Las fotografías muestran a niños y adolescentes separados por sexo y sentados o recostados en el piso, dentro de compartimentos separados por plástico transparente. Children presenting at our border who are fleeing violence, who are fleeing prosecution, who are fleeing terrible situations is not a crisis. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, habló sobre el mensaje que mandó para que las personas no salgan de su país. A lot more. We're in the process of doing it now, including making sure that we reestablish what existed before, which was they can stay in place and make their case from their home country. Thank you. De acuerdo con medios locales, el domingo 822 migrantes estaban en las instalaciones de la patrulla fronteriza. They are not places that we want children to be staying for an extended period of time. Our alternative is to send children back on this treacherous journey. That is not, in our view, the right choice to make. En ese lugar llevan 10 días, cuando el límite es de solo 72 horas. Mientras tanto, cientos de personas continúan poniendo en riesgo su vida para conseguir el sueño americano.
Bueno, la misión, si Dios lo permite, llegar a la frontera y trabajar ahí. Para una mujer es muy difícil. Arriesgamos a que, bueno, a que nos pase de todo. Pero uno viene por aquí por necesidad. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Aquí en DPC vamos a estar tocando mucho este tema. Mientras tanto, y para muestra, vámonos a Reynosa, ya Tamaulipas. Después de casi 2 años, 28 migrantes que se encontraban varados fueron llevados hasta un juez en Estados Unidos para continuar con su petición de asilo humanitario. Cuando recibí la noticia empecé a llorar y a dar gritos. No me lo creía, no me lo creo todavía y no me lo creo. Siento alegría, alegría. Tremenda felicidad. Y aquí se les va a llevar para hacerle chequeo sobre que no vaya ninguna persona enferma hacia los Estados Unidos. Se inicia con 28 y se llevó a cabo y luego seguirá aumentando la numeración. En Tijuana, más de un centenar de migrantes marcharon nuevamente hacia la garita de San Isidro para solicitar asilo político a las autoridades de Estados Unidos. En la manifestación participó una gran cantidad de niños. Eso en la frontera norte de nuestro país. Mientras tanto, ¿qué pasa en Chiapas, en la frontera sur? Pese a que se desplegaron elementos del Instituto Nacional de Migración para el cierre de la frontera del país y así evitar cruces irregulares, ciudadanos centroamericanos no dejan de pasar a territorio mexicano por puntos ilegales. Agentes de migración obligan a los extranjeros a ingresar por el paso formal si traen la tarjeta de visitante regional o de lo contrario, los regresan. Está bien duro esta situación de este éxodo de hondureños, haitianos y casi de toda Centroamérica, porque allá sí es súper duro, porque en El Salvador son 16 meses que no se va a poder trabajar, 16 meses por la pandemia. Salí huyendo por la pandemia porque no había cómo trabajar. Y por eso salí de mi país. ¿Ya comenzó a hacer sus trámites? Sí, voy a ver si logro hacer mis trámites. Con la firma de un convenio intersecretarial, las familias mexicanas que sean retornadas al país desde Estados Unidos de América serán apoyadas por el Gobierno de México con la expedición o repuesto de la clave única de registro de población temporal. Se les hará válida la doble nacionalidad a quienes tengan este derecho y se les entregará un certificado con el que puedan sacar su acta de nacimiento en la Unión Americana. En materia educativa, se les va a facilitar el proceso de inscripción en las escuelas y se les van a revalidar estudios. Hoy aquí, en la Ciudad de México, se reunirán autoridades de alto nivel de la Unión Americana y de nuestro país. El encuentro será encabezado por Roberta Jacobson, coordinadora especial para la frontera sur, y el canciller Marcelo Ebrard. El principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. El encuentro será en la Ciudad de México. Vamos a pasar a otros temas. Vamos a hablar de las noticias que el día de hoy ya son tendencia. ¿Qué nos gustan este martes, muchachos? Este perrito que vive en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, junto con su mano. Se llama Juan y después de que desafortunadamente su dueño sufriera un fuerte accidente automovilístico, Juan no dudó en acompañarlo en todo momento mientras era trasladado al hospital. Este perrito corrió atrás de la ambulancia cuando los paramédicos se dieron cuenta y decidieron dejarlo subir. Al parecer la mascota se comportó en todo momento y fue muy obediente durante el trayecto. Hasta aquí lo que nos mueve. Continuamos con mucho más aquí en De Pisa y Corre. Manolo del otro lado del estudio. ¡Hasta acá estoy! En el ala norte del estudio. Manolo La Porra te saluda. Ah, no, ese es Poncho. Eso es Poncho. Oigan, hay que mandarle saludo a nuestra querida Marichó, que está en casita. Te mandamos un abrazo, Marichó. Ahí la lleva. Eso. ¿Te extrañamos, Marichó? Sí, cómo no. Tecnología de punta. Tecnología de otro mundo, de otro nivel. Esto es ¿Qué pasa si? Okay. Aquí es la sección donde juntamos 2 o más imágenes y vemos ¿qué pasa si las juntamos? Okay. ¿Les parece si empezamos con la primera? Vas. A ver, ¿qué pasa si juntamos un castillo de San Petersburgo con la arquitectura de Ecatepec? Tenemos como resultado Ecatepexburgo. ¡Ándale! La octava maravilla del mundo.
¡Qué joya arquitectónica! Mira, con los mismos cables y todo, pero bueno, está ¿Qué bonita, Barragán ¿no? ni qué Barragán? No, es Ecatepecburgo. Sí, todo el estilacho. Vamos con la que sigue. A ver, ¿qué pasa si juntamos una bebé con el talento del imitador Gilberto Glés? ¿Se acuerdan que imitaba a mucha gente siempre? Buenazo. Y un niño que hace bullying en la escuela. Tenemos como resultado a una bebé que le hace bullying a su abuelito. ¿Quieren saber por qué? Miren, chequen el video. Teníamos otro video donde le hace calzón chino al señor, pero no lo pusimos porque estaba muy fuerte. Vamos con la que sigue. Mira, este está bueno. ¿Qué pasa si juntamos a la tía cotorrona que todos tenemos con la magia de Beto el Boticario y una cuenta en TikTok? Cualquiera. Sí, la que sea. Tenemos como resultado esta nueva joya de TikTok donde una señora se come una botella a mordidas. ¿Quién sabe por qué? Chequen el video. ¿Eso qué? La bebé le debería hacer bullying a la señora y no al niñito, ¿no? Sí, sin duda. No, ¿eso qué? La magia. Esta está buena. A ver, ¿qué pasa si juntamos la trama de la película Aracnofobia con la de Lo que el agua se llevó y la de Cocodrilo Dundee, esa que era en Australia? Caray. Tenemos como resultado nada más y nada menos que miles de arañas huyendo de las inundaciones en Australia. Y es que debido a las lluvias torrenciales, miren, tenemos el video. ¿Qué pasa? Lo que tienes en el hombro. ¿Qué pasa si juntamos un perro enojado con el ratoncito de Tommy Jerry? No, espérate. Tenemos al Jerry. Al Jerry, que es un perrito chihuahueño bien enojado porque se parece al de Tommy Jerry. Mira cómo se te queda viendo, Manolo. Sí, se me está quedando viendo. Como que no le hizo mucha gracia. Oye, pero tranquilo, Jerry, hay peores cosas en el mundo. ¿Cómo qué? Como que te adopte Samuel García. ¿Has visto la foto que tiene a sus chihuahueños? Sí, no. Mira, aguas. Pobrecito, así podrías acabar, Jerry, no te enojes. Exacto. Gracias, Manolo. Muchas gracias, buen día. Vamos con más información con Ina Cervantes. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pidió extremar prudencia para evitar una tercera ola de contagios del COVID-19 en Semana Santa. Comentó que está en manos de todos evitar un repunte en la próxima temporada vacacional. De acuerdo con el informe mensual sobre la incidencia delictiva, los homicidios dolosos disminuyeron en febrero 5.3% en comparación al mismo mes del año pasado. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, detalló que los delitos del fuero federal disminuyeron 9.9%. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a corporaciones como Walmart, Bimbo y Oxxo a dialogar públicamente con el fin de alcanzar un acuerdo para eliminar los subsidios que reciben por parte de la Comisión Federal de Electricidad. El mandatario sostuvo que su gobierno persigue que se pague lo justo por el consumo de energía eléctrica para así cumplir con el ofrecimiento de no aumentar el precio de los combustibles en el país. Más de un siglo tardarán las sierras de Coahuila y Nuevo León en recuperarse del incendio forestal que cumplió una semana activo. Para reforestar la zona afectada se requieren 1.300 árboles por hectárea dañada. Hasta este lunes, el control del incendio es del 40%. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, calificó como una grotesca desigualdad el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Señaló que algunos países están en la carrera por vacunar a sus poblaciones enteras, mientras que otros países no tienen nada. Hacemos una pausa, no se vayan. Al regresar, una mujer exige justicia por su violación de su hermana y prima en Jalisco a manos, ¿saben de quién? De su propio tío. Toda la información al regresar. En más información, en el Estado de México, familiares de los 13 policías emboscados en Coatepec, Carinas, el jueves pasado exigieron justicia. Señalaron que los agentes laboran en condiciones deficientes, aseguraron que están rebasados por la delincuencia organizada, exigieron que sean las fuerzas federales las que realicen las labores de vigilancia. Bueno, pues sin duda les damos seguimiento a esta y tantas más historias aquí en DPC. Volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta con más información aquí en DPC. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, vámonos con más información. Esto que les estaba platicando antes de irnos a la pausa, la integridad de 3 mujeres fue violentada al interior de su propio hogar. Presuntamente su tío las agredió sexualmente durante varios años. Esta es su historia. Isela, a sus 25 años, ha buscado por todos los medios justicia para ella, su hermana y su prima, que son víctimas de violación por parte de su tío.
El abuso sexual se cometió al interior de la vivienda de su abuela materna, quien al saber del delito, al igual que los familiares, simplemente las ignoraron. Pues mi abuelita nos dejaba con él, y ella se salía, le metía llave a su casa, y ya pues mi tío se aprovechaba mucho cuando no estaba ella. Luego fui yo, fue mi hermana. Ella me la quedé como estuvo mi hermana y mi hermana como estaba. Y pues siguió pasando y ya nunca hicieron nada. En México, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometen diariamente 141 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, que se pueden tipificar desde violaciones, tocamientos, acoso sexual y violación equiparada. En algunos casos, como el de Isela Natalí, el abuso sexual que sufrió ya prescribió de acuerdo con los ministerios públicos basados en el Código Penal de Guadalajara, Jalisco, donde sucedieron los abusos. Cuando me pusieron una cita, yo fui y me dijeron que no podía no salir nada. ¿Y qué fue lo que me hizo? Una me puso la mano y pues luego te me enojó mucho. Me molesté mucho y me enojé. Y me dijeron que no podía no salir nada. Datos provenientes de las 32 fiscalías, procuradurías y tribunales de todo el país, reunidos por el INEGI, arrojan que entre 2014 y 2018 se denunciaron 144.586 delitos de posible violación y abuso sexual en todas sus modalidades, de las cuales solo 7.229 han sido resueltas hasta este día y el resto se fue al archivo muerto. De Pisa y Corre, Raúl Flores Martínez. Pues esta historia comprueba lo dicho por las autoridades y lo que hemos dicho aquí. La mayor parte de las agresiones sexuales o agresiones contra mujeres se viven al interior del domicilio por parte de un familiar. Vamos a estar al pendiente de toda esta información. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Oiga, que es que a vacunar maestros en Campeche, que el presidente quiere que regresen a clases y que mientras estábamos viendo hacia otro lado, en San Luis Potosí decidieron abrir las escuelas el día de ayer. Pues por sus pantalones. Les tengo que informar que ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Me voy a vivir a San Luis Potosí en este momento. Oigan, ¿cómo no? Fueron 21 escuelas de educación. Oigan, tengo 3 hijos, entiéndanme. 21 escuelas de educación básica y media las que abrieron sus puertas. Dicen que es parte de un programa piloto porque están en semáforo amarillo. O sea que fue un ensayo. Esto sucede después de que el fin de semana padres de familia en distintos estados se manifestaron para que las escuelas vuelvan a abrirse. En Torreón se manifestaron con pupitres. Miren que... En Querétaro, pues con lo que dejaron los chamacos en las cosas perdidas, eso fue suficiente para poder armar su manifestación. Ahí están. En realidad utilizaron mochilas y libros como... pues para hacer ver la ausencia de los niños. Finalmente yo veo a todos muy optimistas con poder regresar a clases después de Semana Santa y a la vez se dice que después de Semana Santa podría esperarse una tercera ola de contagios. Así que váyanse encariñando con sus hijos que seguramente se van a quedar en casa unos meses más. Yo he pensado así, si nos surge que reanuden clases, miren, llevémoslos a la mañanera. Los dejamos ahí las 2 horas y seguro en frega abren las escuelas. Ahora, tenemos que resolver cosas tan básicas como que las escuelas tengan agua y jabón. Y no hay agua, ¿no? Imagínense, lávate las manos, no, espérate, no, bueno, sí, poquito, pero y así está complicado, ¿no? ¡Ay, perdón! Fue sin querer. No servía al principio, está igualita que las de la Ciudad de México. Algo así parecido sucedió el fin de semana en la Ciudad de México. Estamos todos dormiditos, así, muy tranquilos. Es sábado y no me tengo que despertar a las 4:30. Cuando la alarma sísmica nos levantó de la cama. Que si el sistema, que si la IP. Es más complicado de entender cómo funciona la alerta sísmica que la reforma a la ley de la energía eléctrica. Pero en lo que son peras o manzanas, la jefa de gobierno ya les pidió la renuncia a los empleados encargados de la alerta. El viernes, porque si cuando hubo temblor, en algunas bocinas se escuchó una voz que decía que se trataba de un simulacro. Y el sábado, porque sí sonó la alerta, pero no había sismo. Esto nos ha dado a todas las personas una gran idea. Mire, imagínense que los chamacos no se quieren despertar porque es sábado. ¡La alarma sísmica!
que Rivas anda distraído. La alerta sísmica. Esta es mi favorita. Que el marido se tomó unas de más y está roncando. La alerta sísmica. Y si te voltea a ver con cara de fuiste tú le dices, se me hace que otra vez van a correr a alguien del C5. Sí. Para que lo sepan, el 11 de abril van a hacer una prueba de los altavoces. Muchos no lo saben, pero es que en esas bocinas se han escuchado todo tipo de cosas, como esto que sucedió en el 2015. Si alguna persona logra ubicarla, puede presionar el botón de alguna de las cámaras de la Ciudad de México o en todo caso. Era un reggaetón. No, manden esos mensajes que no ven que uno se asusta. ¿Sabe cómo se pone uno cuando oye eso? Sí, es como se ponen aquí los chicos cuando oyen la voz de Norberto. ¿Alerta sísmica o Norberto? ¿Qué prefieren? Alerta. Hazle un close. Va a la 5, va a la 3. Ok, bueno. A ver, ¿están de acuerdo que a estas alturas... Tranquilo, por favor, un pan para el señor. Lo único que peor que se puede oír por esos altavoces sería un reggaetón. Ya no se me ocurre nada más. Por cierto, dicen las autoridades que este fin de semana y en mayo se va a reducir el suministro de agua potable en el Valle de México. ¿Más? Lávese las manos, ¿no? El agua, bueno, poquito, bueno, así nos vamos a ir hasta que acabe el año. ¿Escucharon bien? Hasta que acabe el año. Y para cerrar nos vamos hasta Tamaulipas. ¿Se acuerdan que la Fiscalía trae entre ceja y oreja al gobernador García Cabeza de Vaca? El Congreso local, de mayoría panista, aprobó un acuerdo el 2 de marzo, así en fast track, que es idioma en 4T para decir en friega, nuevas reglas para poderle quitar el fuero al gobernador y que su proceso no tenga que estar homologado con el de los diputados federales y así pues poderlo rechazar porque es de su mismo partido. ¿Se acuerdan que les dijimos que el proceso de desafuero era poco probable que pasara en el Congreso local? Digamos que ese movimiento fue para asegurarse que así sea. Así que ahora, desde la Cámara de Diputados, buscan llegar a la Suprema Corte de Justicia para declarar esta modificación que hicieron en el Congreso local como inconstitucional. Miren, neta mal por el Congreso local. Mientras tanto, nos tienen a todos como partido de tenis, así. Bueno, de ping pong, así, viendo de un lado para otro a dónde va la bolita. Pero ojalá que al final de esta historia se sepa qué hay detrás de la bolita. Si hay bienes, si hay acuerdos con la delincuencia o no, y todo lo que están señalando, porque si no, pues nos habrán vendido. Puro show. ¿Les está rindiendo el dinero cuando van a hacer las compras, el mandado, el súper, lo de la semana? No, la verdad es que no. Al regreso vamos a hablar del aumento en los precios de los productos que utilizamos todos los días. Oigan, ¿y qué les parece si nos tomamos un shot informativo? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó en el municipio del Marqués, en Querétaro, el banderazo de salida del primer lote de la vacuna de CanSino contra la COVID-19. Este primer lote se compone de 900,000 dosis, las cuales fueron envasadas en la planta de Drogmex. El canciller señaló que al ser una vacuna unidosis, va a permitir acelerar la vacunación en México contra el virus del COVID-19. Hasta aquí la información, continuamos con mucho más. La vida está cara. En las últimas semanas, los precios de la canasta básica se han incrementado. ¿Pero a qué se debe esto? Aquí la información. Mire, ahorita la carne estoy viendo que está carísima, a 175. El año pasado todavía la compré a 155. Todo sube menos los sueldos, joven. ¿Desde cuándo notó el incremento en los precios? Este último mes. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, en la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, el aumento en los precios de la canasta básica fue del 81%. De todos los precios de canasta básica, lo que más impactó al consumidor son los precios de los energéticos, estamos hablando de gasolina y gas LP. La Procuraduría Federal del Consumidor encontró que el litro de gasolina alcanzó los 24 pesos, cuando el precio promedio es de 20,37 centavos. Pero aquí es notorio de que están los precios arriba, sin justificación, porque se tiene un subsidio. Si esto está pasando, tiene que ser transitorio.
El aumento en los precios de los productos de primera necesidad tiene que ver con la reactivación económica luego del confinamiento. ¿Por qué sube el petróleo, la gasolina o el gas? Pues porque entre más actividad económica hay más movimiento de mercancías, más logística, más camiones o trocas se están moviendo, más coches están circulando y eso significa más demanda y por tanto mayores precios. En el mercado de la Merced los precios han subido entre un 50 y 70%. Ahora las familias consumen mayor cantidad de gas debido a que varios de sus integrantes aún se encuentran en casa debido al confinamiento. Sí se ha notado, sobre todo en lo que es carne. Ahí es donde siento yo que sí se ha incrementado un poco los costos. ¿Desde cuándo usted ha notado que empezó este incremento? Pero yo creo que desde febrero tal vez se notó un poquito más este incremento. La combinación de menores ingresos y mayores precios en canasta básica, pues lo que genera es una especie, vamos a decir, un empobrecimiento en la capacidad de compra, un deterioro en la capacidad de consumo. El gobierno de México está en la disyuntiva de apoyar al consumidor de gasolina o destinarlo, por ejemplo, a la compra de vacunas, obra pública o sector salud. Normalmente de cada litro de gasolina que compramos, aproximadamente 5 pesos son impuestos más el IVA. Lo que ha hecho en estas últimas semanas el gobierno es reducir ese impuesto. En vez de 5 pesos, son como 3.30, 3.40. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Como decía la señora, no solo no alcanza los sueldos, si hay todavía en su caso, pues también son menores. Pero bueno, aquí seguiremos acompañándolos. Y saben también que no se vale la selección de Belice, que llegó a Haití este lunes para un duelo del clasificatorio de CONCACAF para Qatar 2022, pues fue interceptada por hombres armados cuando se dirigía del aeropuerto al hotel. A pesar de ser escoltados por la policía, hagan ustedes el favor, el autobús del equipo fue detenido por un grupo de insurgentes con rifles de asalto en motocicletas y la policía se vio obligada a negociar con ellos para continuar el trayecto hasta el hotel. Haití se encuentra en estado de emergencia desde el 18 de marzo con el fin de restaurar la autoridad del Estado en áreas controladas por pandillas. Hacemos un resumen de la información con Ina Cervantes. Se autorizó ya un primer lote de cerca de 1 millón de vacunas CanSino, que es de una dosis envasada en México. Y vamos a tener 1.500.000 por semana. Ya la planta nos va a garantizar abasto suficiente. En San Miguel de Allende, Guanajuato, empleados de un taller mecánico fueron sorprendidos por un sujeto encapuchado y armado con un fusil AR-15. Exigió que le dijeran en dónde estaba el propietario del local, presuntamente para privarlo de la libertad. Al no obtener respuesta, los amenazó con llevárselos. Los trabajadores forcejearon con el sujeto y le quitaron el fusil. El maleante salió corriendo del lugar para huir en un vehículo donde lo esperaban sus cómplices. A un año de que se suspendieran las clases en todo el país por la pandemia, el Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió aulas de 21 escuelas para más de 700 alumnos. Horas después, las autoridades aseguraron que se trató de un ejercicio de planeación para que los maestros estén listos para cuando cambie a verde el semáforo epidemiológico en esa entidad. La Congregación Religiosa de los Legionarios de Cristo, perteneciente a la Iglesia Católica, publicó datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores de edad, como parte de su proceso de renovación iniciado a raíz del escándalo de su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel. El grupo religioso divulgó el informe anual 2020 titulado Verdad, Justicia y Sanación, el cual recoge los pasos dados en atención a las víctimas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y los líderes regionales han acordado imponer un confinamiento estricto durante la Semana Santa con el objetivo de hacer frente a la situación epidemiológica de ese país, que en los últimos días ha tenido un aumento de contagios. Además, decretó la imposición obligatoria de realizar pruebas de PCR a cualquier persona procedente del extranjero. En Estados Unidos, un tiroteo en el supermercado King's Coopers dejó 10 personas muertas, incluido un agente. El Departamento de Policía señaló que la rápida respuesta de las fuerzas del orden salvó vidas. El fiscal del condado calificó el hecho como una tragedia y una pesadilla. Pues ya nos vamos, mi querida Pam. Así es, se nos acabó esto, pero los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana con mucha más información. Que tengan un excelente martes, cuídense mucho, se quedan con Sale el Sol, el mejor matutino de la televisión, mi querida Pau, besos.